Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Felipe Buitrago Pisa. Yo soy residente del primer año de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional. En la presente charla vamos a hablar de tipos de saltos, sobre todo de saltos estandarizados, que son los que vamos a utilizar para valorar saltos de los atletas, la potencia de salto, bueno, los componentes del salto, fases del salto, la activación de los músculos específicos de cada salto y su relación con el trazado que tenemos expresado en los software de análisis de cada una de las plataformas. Esta charla fue dada un 13 de abril y este es un recordatorio del natalicio del ex senador Manuel Cepeda, pues que como parte del plan golpe de gracia fue asesinado en el 94. Entonces, yo solamente dejo este mensaje acá, no con ningún objeto de partidismo ni nada de eso, sino para que no se olvide que la gente en este país tiene que recordar que todos tenemos el derecho a vivir en paz y el derecho a la vida, eh, con ningún otro objetivo, solamente con ese, y que cada uno haga sus reflexiones personales. La definición de salto es muy básica, es la generación de potencia muscular, de fuerza muscular por el propio individuo en sí, de sus miembros inferiores y superiores, de manera tal que produzca un desplazamiento del centro de gravedad hacia arriba, es decir, en la dirección positiva en el eje Z, como vamos a ver más adelante. Sí, es un gesto que es importantísimo en muchísimos deportes. Es más fácil decir en cuáles deportes no es esencial que decir en cuáles es esencial, porque muchísimos deportes involucran el gesto del salto. Aquí vemos los principales que lo involucran, como todos los tipos de salto de atletismo, salto con garrocha, salto largo, largo, alto, salto triple, en los deportes de balón, obviamente importantísimo, más que todo en vóley, en básquet, pero también lo es así en fútbol, balonmano y en otros. En gimnasia también es muy importante, en todas las modalidades de gimnasia, en las artes marciales, en todas, taekwondo, judo, karate, y también en deportes que uno pensaría que no, pero sí en la natación, tanto en las partidas como en cada uno de los rebotes contra la pared pues, de la piscina. Los tipos de salto que vamos a abordar en esta charla son principalmente cuatro: salto contra movimiento o Cannon Jump, CMJ, el salto con sentadilla o Scat Jump, el salto de caída, que pues la traducción digamos que no es tan estéticamente, digamos que lingüísticamente estética, entonces lo dejamos como el Drop Jump, el Balakov, y vamos a hablar un poquitico al final del test de Oslo, que es como un precursor de cómo medir la potencia de salto, la potencia de un individuo por medio de, pues, de pruebas muy sencillas, de ecuaciones muy sencillas. Primero vamos a hablar del salto contra movimiento, Counter Movement Jump, CMJ. Ahí está, pues ahí vemos en el GIF básicamente la ejecución de un salto contra movimiento. Puede verse expresado en 6 fases: una fase de pesaje que también se conoce como periodo silente, una fase de descarga o unweighting en inglés, una fase de frenado o braking, una fase de propulsión, una fase de vuelo y una fase de aterrizaje. La fase de aterrizaje de casi todos los saltos es la misma, digamos que tiene un patrón en el trazado de las plataformas muy similar y tiene unos patrones de activación muscular, biomecánicos y digamos que unos elementos muy comunes entre todos. Entonces lo vamos a abordar no es salto por salto, sino al final solamente un apartado que hable de aterrizaje. Este es un cuadro con una explicación un poquitico más amplia de cuándo comienza y cuándo termina cada una de las fases del salto contra movimiento. La fase de pesaje, fase silente, comienza con la recolección de los datos del peso del paciente, que es sencillamente peso, no la masa, del peso, que es sencillamente multiplicar la fuerza de la gravedad por la masa del paciente y por lo menos dejarlo por un segundo para que se vea un trazado estable de esa fase silente. Después viene la fase de descarga, que es cuando el movimiento comienza y hay una fuerza negativa en el eje Z, es decir, una fuerza que, digamos, nominalmente es mayor a cero, pero vectorialmente es en el sentido negativo. Y básicamente es dejar el cuerpo caer hacia la posición de semisentadilla que sea más cómoda para el paciente para eh, iniciar el frenado y después la fase de propulsión.
La fase de frenado, como bien lo dice aquí, es cuando vuelve a la velocidad del centro de gravedad es cero y por lo tanto el peso vuelve a ser el mismo que al principio, es decir, el peso vuelve a ser sencillamente fuerza por la gravedad del paciente, fuerza por la masa del paciente por la gravedad. La fase de propulsión, que es principalmente la fase durante la cual se expresa el componente excéntrico de fuerza excéntrica almacenado durante la fase de descarga y freno, almacenado en los tendones, más que todo, y en el componente, digamos, elástico del músculo, y donde la fuerza se vuelve positiva en el sentido, pues, de las zetas, y comienza cuando se empieza a producir esta fuerza, vamos a conocer más como concéntrica, y más tarde vamos a ver qué grupos musculares se activan, y termina en el despegue de la plataforma, es decir, cuando la plataforma deja de censar alguna fuerza. La fase de vuelo, que es sencillamente en la fase en la cual la plataforma no sensa ninguna fuerza porque el paciente está en el aire y que es directamente proporcional su duración en el tiempo a la altura del salto. Es importante durante la fase de vuelo decirle al paciente que no haga movimientos del tipo flexión de rodillas, es decir, que no lleve los talones a la cola porque con eso va a alterar esa fase de vuelo, va a alterar la altura real del salto y pues vamos a tener unas medidas alteradas. Y la fase de aterrizaje que inicia cuando el paciente toca nuevamente la plataforma y termina cuando otra vez volvemos a una fase similar a la fase de pesaje o a la fase silente. Aquí tenemos una gráfica en la cual se demuestra todo un salto en contramovimiento, dura más o menos 5 segundos, todo un salto. eh, y vemos acá la fase silente, y como vemos aquí en un individuo que más o menos está pesando 600, 700 newtons, es decir, más o menos 60, 70 kilos. En esta fase silente, como vemos, hay un trazado estable del peso del paciente sobre la plataforma. Después, como vemos, ya lo habíamos explicado en la fase de descarga, hay una fuerza negativa en el eje de las zetas, mientras el paciente baja a una sentadilla más o menos de 90 a 120 grados. Después viene la fase de frenado, durante la cual hay fuerzas positivas para evitar más desplazamiento negativo, y la fase concéntrica, durante la cual el paciente la fase de propulsión, durante la cual el paciente ejecuta fuerzas concéntricas en sus miembros inferiores para despegarse de la plataforma. Vemos dos picos porque usualmente hay un gran pico que corresponde a glúteos y cuádriceps, es decir, a cadera y rodilla, y otro pico más pequeño que corresponde a la activación de los músculos del tríceps sural. Y después de ello vemos cómo disminuye la fuerza, primero pues porque se va produciendo el alargamiento de las sarcómeras y disminuye la fuerza ejercida sobre la plataforma, y porque conforme pasa el movimiento va a llegar a la fase de despegue. Aquí inicia la fase de despegue, que es cuando el paciente pues ya no está tocando la plataforma y la plataforma sensa una fuerza que es igual a cero, que viene a ser la fase de vuelo, y termina acá, cuando el paciente o el atleta vuelve a tocar la plataforma. Entonces se le conoce la fase donde inicia la fase de aterrizaje. Y la fase de aterrizaje, como vemos acá, tiene dos picos, uno más pequeño y uno más grande, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pues ya acá el paciente, después de hacer otro pequeño contramovimiento para amortiguar la fuerza de caída, vuelve nuevamente a la fase silente, es decir, a su propio peso. Aquí vamos a analizar, digamos que más a profundidad. Ya analizamos la fase silente en la primera gráfica de acá. Vamos a analizar en esta gráfica con respecto a la fuerza vertical, a la velocidad vertical en metros sobre segundo y al tiempo de ejecución, las fases de descarga, frenado y de propulsión. Entonces, como lo vemos acá, durante la fase de descarga, eh, no hay una contracción activa como tal de los músculos la mayoría de las veces, sino lo que hay es que hay una disminución de la fuerza en el eje de las setas, porque el paciente lo que está haciendo es dejarse caer. Y como vemos, es correspondiente con la fuerza que se ejerce en la plataforma, que es menor, es dejarse caer. Llega un punto en que el paciente ya no se puede dejar caer más, porque va a pasarse del ángulo preferido para él para iniciar
la parte propulsiva del salto, que es la fase de frenado, durante la cual se activa los músculos de manera excéntrica. Entonces, vamos a tener una rápida activación de los músculos de manera excéntrica, lo cual va a generar, aparte de que se frene y se quede en una posición estática previo a la fase de propulsión, un almacenamiento de la energía del salto que nos va a sumar a la fase de propulsión. Después de ello va a haber esta fase de propulsión que, como ya lo dijimos, primero está mediada un pico grande de la cadera y de las rodillas y otro pico más pequeño eh, de las fuerzas flexoras plantares hasta llegar al despegue del paciente de la plataforma. Es importante mencionar que toda esta fase propulsiva en atletas más entrenados puede verse totalmente continua conforme van coordinando y haciendo más continuo su movimiento de despegue entre caderas, rodillas y tobillos. Eso en cuanto a la parte de fuerza en esta gráfica, en la línea negra que vemos acá. En la línea de desplazamiento, lo que estamos haciendo de velocidad vertical, lo que estamos haciendo es ver prácticamente lo mismo, porque digamos que la velocidad es directamente proporcional a la fuerza. Entonces lo que vamos a ver primero es una velocidad negativa, como les mencionaba anteriormente, nominalmente negativa, nominalmente mayor a cero, pero vectorialmente negativa, que va a dejar de serlo cuando se inicia la fase de propulsión, en la cual ya la velocidad va a ser nominalmente igual, un valor mayor a cero, pero va a ser positiva en el eje de las zetas, es decir, que va a ser hacia arriba, va a hacer que el individuo se despegue de la plataforma, es decir, que se despegue del suelo. Aquí lo que vemos representado, además de lo que ya habíamos hablado, es esta gráfica punteada, que es el desplazamiento vertical. Como lo vemos, se logra el máximo desplazamiento vertical negativo al final de la fase de frenado. ¿Por qué? Pues porque ese es el punto en el cual el paciente va a estar con el punto más profundo de su sentadilla, en el punto en el cual, según su biomecánica, según su entrenamiento, va a lograr mayor almacenamiento de energía para después empezar a desplazarse hacia arriba por medio de la fuerza excéntrica almacenada más la fuerza propulsiva que se está generando en esta fase. Después está la fase de vuelo, que como ya lo dijimos, pues digamos que lo más importante de la fase de vuelo es su correlación directamente con el tiempo, con la altura del salto. Entonces aquí lo que vemos es una gráfica en la cual se ve cuánto tiempo dura en el aire el atleta y por lo tanto cuál fue la altura del salto. Y aquí vemos el desplazamiento. Vemos que también a la mitad de la fase de vuelo la velocidad del centro de gravedad del atleta es cero y después empieza a bajar hasta llegar a la fase de aterrizaje. Digamos que no hay nada, digamos, mucho más complejo en esta gráfica. Aquí lo que estamos viendo es en lo mismo tiempo de la fase de vuelo y lo que vamos a ver acá en esta línea punteada es la velocidad vertical. Como vemos que al inicio del salto la velocidad vertical es positiva, después llega un punto en que es cero, que es el mismo punto en el cual se llega a la altura máxima del salto y después la velocidad vertical es nominalmente mayor a cero, pero negativa, es decir, pues que va a haber descenso del paciente hacia el suelo para iniciar la fase de aterrizaje. Y después la fase de aterrizaje, que podemos, digamos que tocar un poco acá, que tiene dos fases normalmente. Las personas que están, digamos, ya entrenadas en caer, caen de una forma que se llama toe heel landing o pues, digamos que traducido de forma literal, aterrizaje en dedos y talón. Entonces primero se aterriza en dedos y antepié, generando un pequeño pico de fuerza y después el mayor pico de fuerza reactiva contra el suelo, es este, que es el del talón. Y ya después se llega a la estabilización otra vez al periodo silente. Esto sería, digamos, las gráficas de un salto contra movimiento.
¿Qué sucede con la activación muscular de un salto contra movimiento? Entonces, durante la primera fase, que es la fase de descarga, lo que hay es, digamos, una relajación, y al final de la fase de descarga y durante la fase de frenado, en el tobillo, sobre todo el complejo posterior de los músculos de la pantorrilla, es decir, el tríceps oral va a presentar una contracción excéntrica, como bien lo dice acá, cuando hay movimiento hacia abajo, al igual que una contracción concéntrica del músculo tibial anterior también en la pantorrilla. En esa misma fase de que de descarga y de frenado en la rodilla, los músculos que van a actuar sobre la rodilla, que son el cuádriceps y los isquiotibiales principalmente, van a presentar un tipo de contracción excéntrica, se van a alargar. Lo mismo con los extensores de la cadera, es decir, principalmente con el músculo más importante antigravitacional y el que más potencia le da al salto en la cadera, que es el glúteo máximo, va a presentar una contracción excéntrica. Hay que agregar acá, digamos, que pues no solamente están en la cadera los músculos del glúteo ahí ayudando a hacer el movimiento, sino que también se encuentran los flexores de la cadera, como son el psoas ilíaco, un músculo muy importante flexor de la cadera, que durante el descenso va a presentar una contracción no excéntrica, sino concéntrica. También importante mencionar los estabilizadores de la cadera, es decir, los rotadores de la cadera, sean rotadores externos o internos, que van a estabilizar la cadera durante el salto, si es el glúteo medio, el glúteo menor, los obturadores, los géminos, pues entre ellos. Y durante la fase de ascenso del salto, aquí todo está señalado, pues acá, up, up, up. En la fase de propulsión, principalmente, va a haber flexión plantar, es decir, una activación concéntrica del tríceps oral, va a haber una contracción concéntrica de los isquiotibiales y del cuádriceps y una contracción concéntrica del glúteo mayor. Segundo salto estandarizado es el squat jump o salto con sentadilla, el cual tiene 4 fases, podemos dividirlo en 4 fases: fase estática, una fase concéntrica, una fase de vuelo y un aterrizaje. Pues, importantísimo, en el salto con contramovimiento, siempre instruir al paciente que los brazos deben ir en la cadera, siempre, ya que este salto está diseñado para medir el componente de almacenamiento de fuerza excéntrico y su liberación, y el componente de generación de potencia de los miembros inferiores, no el componente de miembros superiores en el salto. Entonces es muy importante que se instruya al paciente que durante todo el salto las manos tienen que estar en la cadera, al igual que en el salto con sentadilla. Todo el tiempo los brazos sobre la cadera. Eh, ¿Cuál es la mecánica? Digo, cadera, cintura, siempre juntos a la cadera, a la cintura. ¿Cómo es la mecánica? Muy sencillo. Se inicia desde la posición de sentadilla, más o menos una sentadilla 90, 80 grados, está bien. Se hace una medición de periodo silente en esta posición de sentadilla, más o menos 2 segundos en esta posición, para evitar que se realice un contramovimiento. Se le dice al paciente que por favor no vaya a realizar más descensos antes de realizar la propulsión, porque muchos inconscientemente, mientras están en esta sentadilla, hacen un pequeño descenso. Eso no se debe hacer, debe quedarse quieto. Se le dice que cuando arranque haga la mayor propulsión que se pueda hacia arriba sin hacer contramovimiento y que aterrice. Aquí están las fases, digamos que un poquitico más ampliamente explicadas. Fase de pesaje, donde se le dice al paciente que se esté quieto en posición de sentadilla para grabar otra vez su peso en newtons en la posición estática. Fase concéntrica, desde la velocidad cero hasta el despegue. Fase de vuelo, desde que se despega de la plataforma, es decir, desde que la plataforma no se nada hasta el aterrizaje. Y la fase de aterrizaje, ellos le ponen el fabricante de este tipo de plataforma le pone digamos que un threshold, un umbral al fase de aterrizaje, que es cuando hay más de 30 newtons percibidos en la plataforma, pero pues sencillamente es cuando los pies vuelven a tocar la plataforma. Aquí hay una gráfica en la cual vemos en el eje de las Ys fuerza en newtons
En el eje de las X vemos el tiempo de ejecución y vemos en gris la fuerza total de ambos miembros inferiores, en naranja la fuerza del miembro inferior derecho y bueno, del conjunto de los músculos del miembro inferior derecho, y en izquierdo en el conjunto de los miembros inferiores izquierdos. Como vemos acá, le instruimos al paciente que por favor hiciera la sentadilla y se quedara quieto. Toda esta es la fase de pesaje. Durante toda esta fase el paciente está en posición de sentadilla. Cuando le decimos al paciente que arranque, él empieza con la contracción concéntrica acá, que va a terminar en la fase de despegue. Cuando inicia la fase de vuelo, otra vez, dependiendo de cuánto sea la fase de vuelo, va a ser la altura del salto, y después la fase de aterrizaje, que vemos acá otra vez otro patrón de toe y de heel landing. Vemos acá, pues como caso interesante, que ambos miembros inferiores producen casi la misma proporción de fuerza concéntrica, pero que en este paciente hay una mayor absorción de la energía del aterrizaje en el miembro inferior izquierdo, dado por un pico mayor de fuerzas de reacción contra el suelo durante la caída que el derecho que está acá debajo. Es algo importante para analizar. Si llegan a ver asimetrías mayor al 20-30%, es algo que debe corregirse porque eso puede ser un factor para lesiones. Esto en cuanto a las fases, y esto en cuanto a, digamos que, puntos importantes a analizar durante el movimiento de salto de sentadilla, el squat jump. Esta sigla significa Rate of Force Development, que significa tasa de desarrollo de la fuerza. Entonces, hay unos puntos clave durante el salto que son el inicio del movimiento, el inicio del desarrollo de la tasa de fuerza, de la máxima desarrollo de fuerza, que es donde las sarcómeras están en la longitud más apropiada para generar fuerza, que es más o menos 90-120% de su longitud, que se correlaciona con esta parte de la contracción concéntrica de la sarcómera. Después continúan, pero con una pendiente menor hasta el pico de fuerza de despegue o de fuerza propulsiva. Y ya después, pues los otros landmarks ya los hemos analizado anteriormente, que son el despegue, el aterrizaje y la fuerza pico de aterrizaje, que también nos puede hablar de qué tan bueno, qué tan malo es el atleta, pues no tan malo no, sino qué tan acondicionado o no, qué tan entrenado o no está en la absorción del impacto de los saltos, qué tanto ha entrenado los saltos, qué tan armónicas son sus articulaciones y sus músculos en la absorción del impacto de los saltos, porque pues, eso genera microtraumas que pueden generar lesiones a largo plazo, o puede generar un trauma muy grande si no sabe aterrizar de manera correcta y generar una lesión, digamos, de estilo fractura, ruptura de ligamentos, tendones, bueno, en fin. Esta es una gráfica de los lineamientos de biomecánica de Coldeportes, que representa un salto de sentadilla con varios de sus componentes. Entonces, la generación de potencia en el eje Y, en el eje Y también la fuerza representada por la línea roja, la potencia representada por la línea negra, la velocidad en metros por segundo representada por la línea punteada naranja, y el desplazamiento representado por la línea punteada sencilla. Vemos las mismas fases: fase silente, fase de registro silente, sin generación de potencia todavía, eh, generación de fuerza, es decir, durante la fase propulsiva. Aquí vemos que justo después del despegue es donde se produce la mayor tasa de potencia y la mayor tasa de fuerza, es decir, lo que comentábamos antes, como el pico de fuerza de despegue. Aquí vemos más o menos entre acá y acá, donde la pendiente de la curva es, digamos que mayor, el inicio y el final de los sitios de mayor rata o tasa de desarrollo de la fuerza, como los veíamos en la gráfica anterior.
Ya aquí vemos la fase de vuelo en esta parte y lo que no vemos en esta gráfica es el aterrizaje, pero pues es básicamente lo mismo, expresando ya potencia, fuerza, velocidad y desplazamiento dentro de la misma gráfica. En esta no vamos a ver ninguno de las contracciones excéntricas que veían en el salto contra movimiento, vamos a ver solamente contracciones concéntricas. A nivel del tobillo vamos a ver flexión plantar concéntrica mediada por el sóleo y los gemelos, o sea, el tríceps sural. A nivel de rodilla vamos a ver extensión concéntrica del cuádriceps y también de isquiotibiales, no hay que olvidar los isquiotibiales, músculos potentes, muy fuertes, tanto así que sus desequilibrios con el cuádriceps también pueden ser factor de riesgo. Y vamos a ver en la cadera una contracción concéntrica del glúteo máximo, que es el principal músculo antigravitacional, pero también una contracción excéntrica de los músculos iliopsoas, a su vez una contracción de tipo que podría ser isométrica o también concéntrica de los estabilizadores de la cadera. Es muy importante no dejar de mencionarlos porque eso puede generar vicios en la posición del salto o de la caída o mala absorción de la caída, en fin. Durante el aterrizaje, si vamos a observar contracciones excéntricas del tobillo para amortiguar la caída, del cuádriceps y los isquiotibiales. Aquí digamos que incluyen los isquiotibiales como músculos de la cadera y vamos a observar una contracción excéntrica del glúteo máximo. Pero esto es, digamos, durante el aterrizaje y es común a prácticamente todos los aterrizajes de todos los saltos que vamos a analizar. Después sigue el drop jump o salto en caída, en la cual vamos a ver tres componentes. Vamos a ver el componente reactivo, que es principalmente el componente reactivo de la pantorrilla pues por la biomecánica de cómo se hace el salto. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las instrucciones. Vamos a ver el componente reactivo de la pantorrilla, vamos a ver el componente elástico que es capaz de almacenarse durante la contracción excéntrica de miembros inferiores y vamos a ver el componente de potencia de miembros inferiores durante la contracción concéntrica. Esa es, digamos, la suma de los tres factores que vamos a ver durante el drop jump. Tiene una fase de caída durante la cual hay una preactivación muscular dependiente de retroalimentación ocular y dependiente también de la retroalimentación de la altura de la caída dependiendo del nivel de entrenamiento del atleta. Una fase de desaceleración que inicia apenas, ya vamos a ver más adelante dónde inicia, pero pues es para prepararse para la fase propulsiva, después una fase de vuelo común a todos los saltos y después una fase de aterrizaje. Las instrucciones son no involucrar los brazos igual que en los otros saltos, es decir, dejar los brazos pegados a la cintura cadera. En la fase de caída, no tirarse en parábola, es decir, no saltar para caer a la plataforma, sino dejarse caer a la plataforma. Esto, ¿cómo se hace? La mayoría de veces lo que se hace es sacar un pie adelante, sacar un pie adelante y dejar que el otro caiga después de que sacamos ese pie adelante. Al saltar estamos generando, digamos que, alteraciones en el cálculo de la altura de la cual se cae, es decir, del cajón que va a calcular la plataforma, y con ello vamos a alterar el cálculo de las fuerzas reactivas de la pantorrilla, principalmente al momento de la caída. Después, de hecho, se le va a decir al paciente que rápidamente baje a más o menos 80-90 grados y que en el menor tiempo posible salte a su máxima altura eh, para lograr pues, la mayor altura y pues que aterrice. Este momento acá es muy importante, debe ser muy corto porque de ser largo el tiempo de contacto con el suelo, se van a perder las fuerzas tanto de reacción de la pantorrilla como el componente excéntrico y va a poder prácticamente convertirse en un squat jump si se frena mucho después de haber caído de la caja. Entonces aquí están explicadas más ampliamente un poco las fases. Entonces la fase de caída, después de que se le ha dicho al atleta que inicie, que caiga a la plataforma, inicia desde que se le da la instrucción hasta que toca la plataforma. La fase de frenado comienza luego de que aterriza en la plataforma
o de desaceleración, y hay una contracción excéntrica que prepara a los músculos junto con la preactivación de la cual ya hablamos y junto a la capacidad reactiva de la cual ya hablamos, prepara a los músculos para la siguiente fase, que es la concéntrica. Después la fase propulsiva, que ya conocemos también como fase concéntrica, que es en la cual la velocidad eh, alcanzó cero en un momento. La velocidad del paciente en el eje Z alcanzó cero porque logró frenar completamente, y ya la velocidad comienza a ser positiva en el eje de las Z, es decir, el centro de gravedad se mueve hacia arriba. La fase de vuelo, que ya conocemos todos, y la fase de aterrizaje, de la cual vamos a hablar un poquitico más ya al final. Este es todo en conjunto, un salto en caída, un drop jump. Como podemos ver, pues estos son los componentes. El componente acá en rojo es el componente de caída, desaceleración. El componente obviamente, digo, de caída no se ve como tal porque no han iniciado el contacto con la plataforma. Entonces el componente de caída iría hasta acá, donde empieza a censar realmente la plataforma, hasta acá. Después de ello lo que vemos es el componente de desaceleración o de frenado, que si miramos la morfología y la comparamos con el aterrizaje son muy similares, teniendo dos picos, un pico pequeño y un pico grande. Después de ello va a venir la fase propulsiva, que es muy similar a la que hemos visto en el CMJ, en el squat jump, que tiene un pico principal para glúteo y rodillas y otro para la flexión plantar, que puede ser disminuido conforme el atleta coordine bien estos movimientos y desperdicie menos energía en este paso. Después la fase de vuelo, que inicia en el momento en que el atleta despega de la plataforma hasta que vuelve a aterrizar, y que es directamente proporcional a la altura que alcanza. Y después la fase de aterrizaje, como ya vimos con su toe con su heel landing phases. Y ya después vamos a ver cómo hay otra pequeña, digamos que contramovimiento para amortiguar, y una vuelta a la calma, es decir, una vuelta al peso a la fase silente o al peso en reposo del paciente. Aquí vemos que es un paciente que de pronto pesa un poquito más, pues su peso en reposo es casi 1000 newtons. Pero bueno, estas son las fases como tal de el drop jump. Lo mismo, la activación muscular que vamos a ver es durante la caída, preactivación dada por retroalimentación ocular, activación excéntrica de pantorrillas, del tríceps ural, activación excéntrica de cuádriceps y isquiotibiales, y activación excéntrica del glúteo máximo. La fase de amortiguación en este tiene que ser muy corta, tiene que ser menos, mejor dicho, tiene que ser menos de 200 milisegundos, como lo vemos acá más adelante. ¿Por qué? Porque si pasa este tiempo, se va a perder la fuerza almacenada en tendones y se va, dada por reacción y dada por contracción excéntrica, y no se va a conseguir más altura, que es el objetivo del drop jump. Y de tener una fuerza de reacción y de tener una fuerza pues, excéntrica antes del salto. Y después una fase concéntrica en la cual, igual que en todas las otras fases concéntricas, va a haber una contracción concéntrica de tríceps ural, de isquiotibiales y de cuádriceps, del glúteo máximo. Eh, Importante mencionar que este salto del drop jump es el que menos tiempo de contacto con el suelo tiene, por eso es que mide la reactividad de las pantorrillas. Por eso es importante decirle a la persona cuando lo ejecute que trate de hacer la transición lo más rápido que se pueda entre el toque con el suelo y el salto, la falsa propulsiva, mientras que los otros saltos tienen el squat jump y el salto con contramovimiento tienen un tiempo de contacto con el suelo mucho más largo, porque no se está midiendo el componente reactivo que es acá por medio de este tipo de reacción tan corto. Eh, por último, el tipo de salto de Avalok, en el cual ya la instrucción principal que difiere de todos los otros saltos es que le vamos a decir al paciente
que al principio del salto ponga los brazos al frente, se para en posición bipedestre normal, con los pies a la anchura de los hombros o a la anchura de las plataformas, de forma cómoda. eh, que al descender haga un movimiento valga la redundancia, un movimiento de contramovimiento hacia abajo con los miembros inferiores y que con sus brazos trate de tocar los talones. Incluso a veces eh, ellos en el contramovimiento que hacen con los brazos hacen una hiperextensión de hombros al llegar bien hacia abajo y que despeguen con toda la fuerza tanto de piernas como de los brazos hacia arriba y que luego aterricen pues de manera normal. El ángulo acá, digamos, de contramovimiento es lo mismo que en un salto contramovimiento, más o menos 90, 120 grados, dependiendo de la biomecánica del paciente. Y lo que vamos a obtener de este salto realmente es el índice de utilización de los brazos, que es sencillamente volver un porcentaje la diferencia que se logra entre la Balakov y el salto contramovimiento. Debería ser mayor. Entonces, de los 4 saltos, digamos que organizándolos en cuál, idealmente, cuál debería tener más altura y cuál menos, el salto de Balakov debería tener mayor altura debido a que utilizan contramovimiento, componente excéntrico, componente concéntrico y utiliza además el movimiento de los brazos. Después de él está el drop jump porque utiliza el componente, debería estar el drop jump porque utiliza el componente reactivo de las pantorrillas, utiliza el contramovimiento y utiliza el componente propulsivo. Después de él, el salto con contramovimiento utiliza el componente excéntrico y concéntrico y por último el salto con silla que utiliza únicamente el componente concéntrico de los miembros inferiores. Aquí está, digamos que una gráfica bastante sencilla, pero pues suficientemente ilustrativa del salto de Abalakov, del tipo de salto, en el cual vemos acá arriba el desplazamiento vertical, acá abajo la fuerza en newtons. Esto es para un paciente más ligero. Aquí como lo vemos en la explicación de la gráfica, una mujer de 43 kilos, cuyo peso más o menos son 410, 430 newtons. Vamos a ver en reposo, digamos lo que se les sugiere a los pacientes que tengan los brazos al frente. Eh, en el máximo descenso, los hombros van a estar hiperextendidos y pues aquí esto es obviamente una caricatura, pero en el máximo descenso los brazos pueden llegar a estar aquí abajo, prácticamente tocando los talones, en la fase de máximo descenso. Después de ello, lo que va a haber es un movimiento explosivo hacia arriba de miembros inferiores y de miembros superiores. En la fase de vuelo máxima tiene que coincidir con el momento en que los brazos estén más arriba. Es muy importante mencionar que la Balacom no solamente mide la fuerza que se tiene en los brazos y la fuerza que aportan los brazos al salto, sino la capacidad de coordinación que tienen los pacientes para estos saltos, los atletas, digo. Entonces, vamos a ver que el índice de utilización de brazos es mayor en aquellos deportes en los cuales hay técnicas desarrolladas para hacer eso, como por ejemplo voleibol, en el cual el contramovimiento de brazos es representativo, contrario por ejemplo a BMX, en el cual no hay movimiento de contramovimiento de brazos. Y aquí vemos representado en la gráfica de fuerza vertical en newtons, muy sencillamente las fases excéntricas y la fase concéntrica, fase de vuelo, cari- cari- caricaturizada, una fase de vuelo que podría decir que logró solamente un pico, entonces probablemente esta persona aterrizó de una vez en talones o aterrizó de una vez en medio pie y, y no tuvo esas dos fases normales de aterrizaje. Es una gráfica contra el tiempo de ejecución del salto. Lo único que hay que agregar a los movimientos, a la activación muscular de de este salto de la Balakov, que ya no hayamos hablado de cada una de las fases excéntricas y concéntricas, es que en la fase de descenso hay una hiperextensión en la cual activamos concéntricamente los extensores del hombro, es decir, el dorsal ancho, la porción, el fascículo posterior del deltoides, principalmente esos
el redondo mayor, por ejemplo, hasta lograr una hiperextensión, flexión del hombro hasta prácticamente 180 grados si se logra un buen salto y si se logra una buena coordinación por medio de los flexores del hombro, pues que van a venir siendo en conjunto los pectorales, el fascículo medial y anterior del deltoides, principalmente esos músculos. El test de Bosco, pues aquí pongo digamos que el título del artículo original de la persona que diseñó este test. Lo que hacía era poner a saltar a la persona con los brazos en la cintura durante 15 o 60 segundos eh, con la técnica de contramovimiento. Entonces lo que se hacía era contramovimiento. Aquí tengo una gráfica. Entonces lo que se hacía contramovimiento, salto en potencia o aterrizaje, contramovimiento, salto de potencia, o sea, concéntrico propulsivo, aterrizaje. Y así sucesivamente por 60 segundos. Eh, y para conocer la potencia de esa persona, digamos, en salto, lo que se necesitaba era solamente saber la suma de los tiempos de vuelo grabados por la plataforma y el número de saltos que realizó la persona durante el tiempo, hayan sido 15 o 60 segundos. Digamos eso como para hablar de los primeros saltos que se realizaron. Ahora, por último, ¿qué pasa durante la fase de aterrizaje? Pues, hay más o menos sí, 4 o 5 fenómenos que suceden. Hay una preinervación cuando ya cuando ya el sistema nervioso neuromuscular del atleta sabe que va a caer, hay una preinervación de los músculos que están involucrados en la caída, es decir, de los músculos intrínsecos del pie, de los músculos de la pantorrilla, los flexores plantares, del cuádriceps y los isquiotibiales, del glúteo mayor, de los estabilizadores de la cadera. Lo que va a condicionar esta preinervación, perdón, me devuelvo un poco, está alimentada visualmente, porque la persona ve que está cayendo y ya ve la altura a la cual está cayendo. Está retroalimentada por sistema vestibular, porque el sistema vestibular le va a decir por medio de los canarículos semicirculares que está cayendo. Y también, dependiendo del estado de entrenamiento del atleta, por la propiocepción y por su conocimiento de qué tan fuerte saltó, qué tan rápido va a caer. Eso produce una rigidez de los músculos antes de la caída por medio de un reflejo H, se llama, que es un reflejo que va directo a la médula, no tiene que ir hasta la neocorteza y volver, porque sería muy demorado. Es un reflejo H que va a la médula y produce rigidez de los músculos que van a amortiguar la caída. Esa rigidez esa rigidez está ya presente antes de caer y al momento de aterrizar se le suma la contracción excéntrica de esos músculos estimulada por el toque con el suelo. Eh, y el patrón más común es el patrón de flexión plantar, o lo mismo que les estaba explicando del toe heel landing, que involucra flexión plantar, como lo dice su nombre. Un pico más pequeño con los dedos y con el antepié. Este sería un pico muy pequeño que vendría a corresponder al medio pie. El medio pie, como sabemos, la articulación del isfranc tiene muy poca movilidad anteroposterior, o sea, de flexoextensión, y por lo tanto va a tener poca capacidad de absorción, incluso si se fuerza esa articulación en un aterrizaje, como sucede en las lesiones en fútbol americano, en las cuales hay una flexión anteroposterior forzada de la isfranc, se va a lesionar. Por lo tanto, digamos que no está diseñada para eso. Y un gran impacto que, pues, digamos, aquí está en newtons por kilogramo, pero puede llegar a ser en una persona de 60 kilos 3000 newtons, es decir, puede llegar a ser 5 o 6 veces su peso corporal, que es la absorción del impacto por parte del talón. Vemos que la comparación entre una persona, esto es el salto, este es el tiempo de vuelo, aquí vemos lo mismo, salto, tiempo de vuelo. Vemos cómo el aterrizaje se puede entrenar para hacer que absorban menos fuerza al momento de caer. Esta es una persona entrenada que produce menos fuerza reactiva contra el suelo al momento de caer, diferente a esta persona que produce un pico mucho más alto de fuerza reactiva al momento de caer. Se puede entrenar por medio de aumento de la fuerza muscular,
aumento de la coordinación muscular, aumento de la armonía en los movimientos de flexoextensión plantar, flexoextensión de rodilla y flexoextensión de cadera al momento de caer, para disminuir estas fuerzas, llevarlas más a este nivel que es el de alguien entrenado. El 13 de abril nació, y para terminar ya, digamos que acabamos ya la parte de saltos, un poema de una persona que estuvo involucrada en la resistencia a la invasión, a la ocupación alemana en Francia, recibió la Croix de Guerre, recibió la Medalla de la Résistance, y nos habla de un poco de la vejez y de lo que no debemos dejar de hacer antes de que nos lleguen esos años en los que les vamos a estar más limitados, gracias al deporte y gracias a lo que le vamos a enseñar a las personas. Muy probablemente van a ser muchos más años sin arrepentimientos. Vejez es cuando un hombre arrimado al fuego de la chimenea, temblando a causa de las brujas para poner el caso sobre su lecho y traerle su ponche, viene ella en las cenizas. Quien amada no pudo ser conquistada o conquistada no amada o alguna otra aflicción, viene con las cenizas. Como en esa luz vieja, el rostro en las cenizas. Aquella vieja luz de las estrellas en la tierra otra vez. No dejemos las cosas para cuando ya las cenizas estén cerca. Samuel Beckett, poeta irlandés, nacionalizado francés, quien nació un 13 de abril también, Premio Nobel de Literatura. Les agradezco mucho por la atención. Cualquier duda, pues yo quedo atento. Cualquier comentario también quedo atento. Y nuevamente agradezco su atención. Espero hayan aprendido mucho con esta charla.